Bueno, vamos a intentar actualizar dos cuestiones que tienen que ver con el nódulo pulmonar solitario. Las dos cosas a las cuales vamos a hacer hincapié es qué beneficios, indicaciones y limitaciones tiene la tomografía de baja densidad para el screening de patología tumoral como factor etiológico de los nódulos pulmonares solitarios. Y un pequeño repaso en cuanto a la clasificación del TNM que se hizo en el 2009, actualizando algunos conceptos pronósticos de dicha clasificación en el caso de los tumores malignos de pulmón. Las lesiones con forma de moneda u oval se definen como nódulos pulmonares solitarios cuando son menores de 3 centímetros, rodeadas de parénquima normal y no asociados a atelectasias, a un aumento del hilio o a derrame pleural. En general, si uno toma las radiografías de tórax, una cada 500 radiografías encuentra una lesión de estas características. Y entre las diferentes series que lo analizan, del 8 al 50% suelen ser malignos. Dentro de los malignos, el 75% broncogénicos. La incidencia podría ser superior si uno toma las tomografías de baja densidad, pero además tiene mayor sensibilidad para lesiones más pequeñas y algunas características que podrían justificar más estudios. Causas de nódulo pulmonar solitario encontramos desde infecciosas hasta algunas de la vía aérea. Entre las infecciosas, los granulomas son quizás los más frecuentes, pero además podemos encontrar neumonía en organización. Cuando es criptogénica, por supuesto, no será infecciosa. Podemos encontrar abscesos que se puedan confundir con nódulos, embolias, neumonía redonda o sarampión. Entre las neoplásicas podemos encontrar tanto benignas como malignas, y entre las malignas puede haber primarias o metastásicas. De las benignas, el amartoma, el condroma, el tumor neurogénico, el fibroma, quizás los más frecuentes. Entre las metastásicas, el melanoma, osteosarcoma, los tumores germinales o mama, colon y próstata, el riñón sean los más frecuentes. Y entre los pulmonares primarios podemos encontrar tanto los microcíticos como el de células no pequeñas y el carcinoide. También hay algunas lesiones vasculares que pueden simular un nódulo, como la malformación arteriovenosa, los hemangiomas esclerosantes, el infarto, el hematoma, los aneurismas de la arteria pulmonar, algunas linfáticas como los ganglios intrapulmonares, segmentarios o subsegmentarios, los linfomas primarios de pulmón, entre las congénitas el quiste broncogénico y el secuestro pulmonar, entre los inflamatorios el nódulo reumatoide, el sarcoidosis, las granulomatosis con poliangitis suelen dar lesiones nodulares, antes llamado Wegener, la neumonía lipoidea o una cicatriz pulmonar, los impactos mucosos y en una bronquiectasia puede ser una alteración de la vía aérea, y finalmente la atelectasia redonda, el amiloide, una fractura costal en una radiografía de tórax puede simular un nódulo o un engrosamiento pulmonar también han sido descritos. Pero algunas circunstancias aumentan el riesgo de que la lesión encontrada sea una lesión maligna. El riesgo aumenta con el tamaño del nódulo y se ha visto claramente que las lesiones de menos de 1.5 centímetros son de bajo riesgo, entre 1.5 y 2.2 son de riesgo intermedio y más de 2.3 suelen tener riesgo alto. Si uno además agrega datos epidemiológicos como la edad y la presencia o no del cigarrillo, que debe ser la más importante, puede aumentar las posibilidades de que el paciente necesite más estudios para descartar patología maligna. Una edad menor de 45 años es de bajo riesgo de malignidad, entre 45 y 60 es de riesgo intermedio y mayores de 60 tienen alto riesgo. Los tabaquistas, por arriba de los no tabaquistas, tienen mayor riesgo, y cuanto mayor la carga tabáquica, el riesgo va a ser mayor. Los que han dejado de fumar o los que nunca han fumado
tienen mucho menor riesgo que los que siguen fumando, y a su vez los que hayan dejado más de 15 años o de 7 años tienen un riesgo menor. La característica de las lesiones, como el borde, que sea un borde liso versus festoneado, va a tener menor riesgo que un borde espiculado. Y si comparamos todas estas características, vamos a ver que se traduce en un valor pronóstico de mortalidad. Los que tienen bajo riesgo tienen menos de 12%, y estos pacientes se justifica hacer un seguimiento tomográfico inicialmente cada 3 a 6 meses y después anual. En los pacientes con riesgo intermedio pueden hacerse procedimientos no invasivos como una tomografía por emisión de positrones, o hacer un diagnóstico histológico a través de una muestra obtenida por punción con aguja fina. En los pacientes de alto riesgo generalmente se indica una tomografía para descartar lesiones asociadas y biopsia eventualmente. Entre los factores de riesgo individuales estuvimos viendo que el tabaquismo y la edad son los principales. Entre los factores que tienen que ver con la imagen que se puede detectar, fueron mejor caracterizados a través de la tomografía de baja densidad. Y acá vemos que las posibilidades de malignidad, según el tamaño, van en aumento, desde 0,5 centímetros, que tienen una posibilidad de ser malignas de 0,1%, hasta las mayores de 3 centímetros, que ya se consideran una masa pulmonar. En cuanto a las características y la forma de los bordes, los pacientes que tienen borde liso, nódulos con borde liso, en general suelen ser benignas, excepto en los cánceres de mama, riñón y los pacientes que tienen un borde festoneado pueden tener hasta 60% de posibilidades de malignidad, y ya la corona radiada o el borde espiculado tiene un 90% de mortalidad. En cuanto a las densidades, si son excéntricas, puede ser un granuloma englobado en un tumor maligno, y en general el calcio central laminar difuso en forma de pochoclo suele ser benigno. En cuanto a la presencia de grasa dentro de un nódulo, suele sugerir un amartoma. Si además las densidades tienen densidades cálcicas excéntricas, refuerza esta posibilidad. Si hay cavitación con una pared de más de 15 milímetros, suele ser maligna. La presencia de gas con broncograma aéreo dentro de un nódulo, bronquiolograma o burbujas, hace pensar en carcinoma primario o linfoma, una neumonía en organización o sarcoidosis. Las lesiones mixtas con vidrio esmerilado pueden ser un 40% de malignas. Suelen ser raras en adenocarcinomas. Suele en general verse con la estirpe alveolar. Si refuerza con contraste, suele ser patología maligna. Cuando después de la aplicación de un contraste no hay un cambio de más de 15 unidades de Hounsfield, en general se considera una lesión benigna, y eso puede servir como método no invasivo para diferenciar en forma no invasiva una lesión maligna. La ubicación en lóbulos superiores y sobre todo en el pulmón derecho es 1.5 veces más frecuente en los tumores, y el tiempo de duplicación es otra medida clásica para diferenciar los benignos de malignos. Los que se duplican en menos de 30 días o en más de 16 meses suelen considerarse malignos, y los benignos cuando no hay cambios en los 2 años posteriores al inicio de los estudios. En cuanto a la tomografía por emisión de positrones, tiene una gran sensibilidad en lesiones de más de 10 milímetros para diferenciar malignidad de benignidad, excepto en pacientes que falsamente pueden dar positivos, en general los que tienen granulomas, amartomas o la neumonía en organización, y puede haber falsos negativos en tumores carcinoides, en adenoscarcinomas bien diferenciados que captan poco glucosa marcada. ¿Cuándo puede estar indicada entonces, según las últimas guías, la tomografía de baja densidad? Se va a hacer un screening anual en pacientes exfumadores
hasta los 15 años de cesación, o en aquellos que fuman en forma activa de más de 55 años hasta que cumplan 80. Y se puede suspender el screening en pacientes que ya no han fumado en 15 años o cuya expectativa de vida sea inferior a la de la cirugía curativa, o que no sean pasibles de la misma, o aquellos que rechacen el tratamiento de cirugía curativa según los hallazgos de la tomografía. En general diagnostica hasta el 50% de las lesiones malignas en una etapa temprana, y eso hace que se reduzca hasta un 14% la mortalidad. Entonces el impacto de la tomografía de baja densidad tiene que ver con la detección temprana de los tumores, de los nódulos malignos, lo cual puede tener un aumento de la indicación de cirugía con características curativas o con criterio curativo. En cuanto al método, es una tomografía que se hace en 25 segundos de apnea. Hay una poca radiación, casi la mitad de lo que habitualmente implica una tomografía de tórax. Ha demostrado en varias series disminuir la mortalidad un 20%, y en las cortes publicadas por los grupos de tarea británicos y canadienses mostraron que son factores de riesgo predictores de malignidad la edad avanzada. Por eso los pacientes mayores de 55 tienen indicación. Aquellos que sean mujeres, el antecedente familiar, enfisema, el tamaño del nódulo, cuanto mayor posibilidad de malignidad, los lóbulos superiores, sobre todo el derecho, cuando es parcialmente sólido el nódulo, cuando haya un conteo bajo de nódulos y la espiculación de los bordes. Bien, brevemente el segundo tema. En el 2009 se ha hecho una modificación de la clasificación de los estadios del tumor de pulmón en cuanto a la nueva información pronóstica que tienen los diferentes criterios de estadificación. El TNM tiene una composición de las características del tumor, de los nódulos ganglionares o de la presencia o ausencia de metástasis. En el caso de las características del tumor, cuando uno tiene citología pero no tiene imágenes, se clasifica como TX. Cuando no se encuentra el primario, la T se considera como T0, solo encontramos la metástasis, ya sea ganglionar o a distancia. Cuando se encuentra una lesión in situ, solo epitelial, se habla de carcinoma in situ. En las lesiones con T1 serán las de menos de 3 centímetros y en general están rodeadas de parénquima normal o pleura visceral. Las que tengan menos de 2 centímetros tienen mejor pronóstico, por eso se las considera T1A, y las que tengan hasta 3 centímetros y más de 2 se considera T1B. El T2 tiene más de 3 centímetros, ya estamos hablando de una masa, y menos de 7. En general pueden estar en un bronquio principal, pero a más de 2 centímetros de la carina. Puede invadir la pleura visceral con atelectasia o neumonía posobstructiva hasta el ilio, sin afección de todo el pulmón, es decir, una afección segmentaria o lobar. Se pueden clasificar según su tamaño en T2A si tienen entre 3 y 5 centímetros y T2B si tienen entre 5 y 7 centímetros. El T3 tiene más de 7 y además puede invadir algunas estructuras como la pared, incluido el sulcus superior, diafragma, nervio frénico, la pleura mediastinal, el pericardio, algún bronquio fuente a menos de 2 centímetros de la carina, atelectasia o neumonía de todo el pulmón o un nódulo en el mismo lóbulo. Estos ya no son pasibles de cirugía con criterio curativo, pero se puede reestadificar después de un intento de quimioterapia neoadyuvante, dependiendo de las características de las otras lesiones asociadas en cuanto a nódulos y metástasis, ¿no? Los que tienen T4 son aquellos que invaden mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, recurrente laringio, esófago, cuerpos vertebrales, carinas, nódulos en el mismo pulmón pero en otro lóbulo. Esto ya se consideran T4. Nódulos, cuando no son evaluables, se considera NX,
cuando no hay ganglios N0 y cuando los ganglios son peribronquiales, homolaterales o hasta iliares homolaterales, que incluyen la invasión directa de los ganglios intrapulmonares, son N1. A partir de N2 ya hay presencia de ganglios en el mediastino que pueden ser homolaterales o hasta subcarinales. Y en el caso de que pasen a otro lado, que sean contralaterales o escalénicos o homocontralaterales supraclaviculares, ya se considera N3. La clasificación de los ganglios que es conveniente repasar: los que sean supraclaviculares se consideran como 1, R para los derechos y L para los izquierdos. Los ya intratorácicos subclaviculares que sean paratraqueales se consideran 2, y cuando están a nivel de los grandes vasos se consideran 4. Los que estén en el plano del callado se consideran 5 y 6, y los 3 del lado venoso y 3P del lado del esófago en cuanto al plano sagital. Si seguimos descendiendo se considera 7 al subcarinal, y ya a partir del ilio se van sucediendo con las divisiones dicotómicas en 10, 11, 12 y 13 y 14, según sean segmentarios y subsegmentarios. Los que están en relación al esófago se consideran 8 y 9. Las metástasis a distancia, se considera la presencia de metástasis como M1, y acá hay un cambio que tiene que ver con la presencia de un nódulo en el lóbulo contralateral, se considera como metástasis, o los nódulos pleurales, o el derrame pleural, que antes se consideraba T4, el pericárdico maligno, y si son extratorácicos se considera M1B. En cuanto al estadio, podemos ver que el estadio 0 es el del carcinoma in situ, el 1A, que tiene una mortalidad, una sobrevida a 5 años bastante buena, hasta un 73%, son los que tengan T1A o B sin nódulos y sin metástasis. El 1B tendrá un tamaño mayor, será el T2A. El estadio 2 ya tiene una caída en la sobrevida a 5 años menor al 50%, y incluye a los pacientes que tienen T1A y B con N1 o T2A con N1, o incluso el T2B pero sin N y sin metástasis a distancia. En el caso de T2B, que ya es más o menos 1 de cada 4 pacientes va a sobrevivir a los 5 años, encontramos a los que tienen T2B con nódulos iliares o intrapulmonares, o ya el T3 sin nódulos y sin metástasis. Hasta acá son los que son pasibles de cirugía, y a partir de acá los que a través de terapia neoadyuvante se podrían reestadificar para ver si son pasibles de cirugía en el caso de pasar a un estadio más bajo. Los demás ya tienen quimioterapia y rayos dependiendo de la lesión con carácter. ¿Qué se hace en el cáncer de células no pequeñas? En cuanto al tratamiento, lo que dijimos de el estadio 1 y 2, cirugía con criterio curativo. Se puede hacer una lobectomía en el caso de los pacientes que tengan un nódulo sospechoso de cáncer. La mortalidad suele ser de entre el 3 y el 7%, y en aquellos que tengan una lesión benigna, la cirugía le implica una mortalidad de solo el 1%. La recurrencia puede ser hasta del 50%, y en esos casos se puede volver a recurrir a la cirugía o radioquimioterapia adyuvante. Las alternativas del tratamiento pueden ser radioterapia, radiofrecuencia con criterio curativo, la crioablación en los pacientes que no tengan posibilidad de cirugía por su estado funcional o porque no quieran operarse, y eventualmente la quimioterapia adyuvante con algún esquema que contenga platinos a partir del estadio 2.
La neoadyuvancia no demostró beneficios y está muy discutida en estos pacientes que decíamos tenían un estadio 3A, que podrían reestadificarse posteriormente. Finalmente, un nódulo pulmonar solitario es un hallazgo, un incidentaloma, lo que se hablaría de encontrarse en el abdomen, en un paciente que no tiene síntomas. En la gran mayoría de los casos es una lesión benigna y puede identificarse por los factores de riesgo para malignidad a los pacientes que han sido grandes fumadores o que tienen mayor de 55 años, y en esos pacientes son los que buscaremos identificar a los tumores en estadios tempranos a través de tomografía de baja densidad. Finalmente, en los pacientes que no entran dentro de los estadios tempranos, es discutido qué se puede hacer a través de la neoadyuvancia para conducir al paciente a un estadio menor y tratar de hacer una cirugía curativa.